Cuando usted está lleno del poder de Dios, no del poder intelectual, sino del mismo poder de Dios, no hay diablo, no hay circunstancia que se le ponga delante de usted con cara de amenaza, porque a usted no lo va a acobardar. Porque la misma unción de Dios que permanece en usted le va a dar esa seguridad, esa firmeza de que usted es hijo de Dios, y por lo tanto usted no le va a temer a nada ni a nadie, ya sea una enfermedad, ya sea un problema, ya sea cualquier cosa que sea que el mismo diablo esté poniendo, pero usted se va a parar firme porque usted está en la unción del Espíritu Santo. No conocía al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo existía, pero aún no se había manifestado como tercera persona y como promesa, porque Jesucristo no había venido. Pero la unción, el poder de Dios, la unción quiere decir poder, el fuego de Dios, la misma presencia de Dios, eso quiere decir unción. Y Elías caminaba en esa unción. Pero ¿qué sucede en Segunda de Reyes capítulo 6? Capítulo 6 del verso 8 en adelante. En la Biblia dice que había guerra entre los sirios e Israel. Note todo esto de aquí. ¿Y qué tenía que ver Eliseo, que era un profeta, con el rey de Israel? Israel era el pueblo elegido, escogido por Dios, un pueblo protegido por Dios, así como usted lo es. Y Siria, los sirios eran enemigos de Israel. Yo se la voy a contar rápido porque no va a tardar mucho en esta aplicación, pero yo quiero que usted aprenda algo muy importante. Qué indispensable, qué tan importante es cuando usted ora y se está llenando del mismo poder de Dios. ¿Por qué es importante estar dentro de la presencia de Dios? ¿Por qué es importante que conmigo camine esa maravillosa presencia? ¿Por qué? Cuando el rey de los sirios quería hacerle guerra a lo de Israel, él buscaba una estrategia para hacerle y cogerlo en una emboscada al ejército de Israel. Entonces, en la palabra vemos que el rey comenzó a maquinar con toda su gente. El rey malo, el rey sirio, estaba maquinando como para ir y atacar a Israel. Pero ¿qué quiere decir? Ellos estaban planificando un ataque, pero de manera muy sutil, queriéndole poner al rey de Israel una carnada, para que el rey de Israel caiga en esa trampa y entonces ellos agarrarlos y eliminar el ejército de Israel. Yo quiero decirle que así es el enemigo. Cuando usted se llena del poder de Dios, de la unción misma de Dios, el enemigo planifica los ataques en contra suyo. Satanás no es como nosotros, que no planificamos muchas veces. Satanás planifica todo, porque él cuando quiere dar un golpe y cuando lo da bastante fuerte. Pero cuando usted tiene la misma presencia de Dios, esa misma presencia de Dios usted le va a hacer como un radar. Usted va a detectar las amenazas. Y mire lo que estaba sucediendo. Cuando querían ir a acampar, el rey dijo: vamos a acampar, para que luego el rey de Israel se dé cuenta que estaban acampando, y como estaban acampando estaban frescos, entonces hacerle creer que ellos estaban desarmados, pero quizás alrededor estaban preparando una emboscada. Entonces el rey de Siria se enteró de que el rey de Israel ya sabía de lo que ellos estaban planificando, y se enojó contra su ejército y le dijo: a ver, ¿quién de ustedes va con el chisme al rey? Yo quiero que ustedes ahora me digan quién es el chismoso aquí entre nosotros, porque como el rey de Israel sabe que nosotros aquí estamos planificando un ataque contra ellos y queremos poner una carnada, porque en cuanto lo queremos hacer, el rey de Israel se entera. Nadie contestaba, pero uno le dijo: yo sé quién es. Entonces el rey: a ver, ¿quién es? Es un hombre, un varón de Dios, un tal llamado Eliseo. Ese sabe todito lo que tú haces, rey, incluso a lo que tú estás maquinando en tu cama.
¿Cómo? Cuando le dijo eso, ¿cómo que ese hombre sabe incluso hasta lo que yo estoy maquinando en mi cama? ¿Cómo es que ese hombre sabe tanto? Y se enojó. Mire esto, cuando Satanás quiere preparar un ataque contra usted, Dios le va a revelar, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de un profeta o a través de un pastor, a través de un hermano que le diga: hey, cuidado, el Señor me ha dicho que tú estás haciendo esto y no lo hagas. O qué tal, mira, hay un problema que de pronto puede surgir a causa de esto, pero el Señor jamás a usted lo va a dejar desprotegido, porque usted está bajo la promesa. Y por lo tanto, Eliseo estaba con Israel como el favor de Dios para el bien de Israel, y por lo tanto Dios no iba a permitir que los sirios agarren a los israelíes y lo hagan pedazo en el campo de batalla. Porque imagínese usted que el pueblo de Israel iba a entrar allí al campamento, y como estaban acampando, claro, cuando uno acampa, esa gente deja su arma por aquí, se sienta a descansar y todo hacia tomar el sol, pero ellos disimulando. Pero por allá estaban alrededor el resto de ejército, que cuando llegaban por aquí, entonces los de Israel, los reyes de los ejércitos de Siria, venían por el otro lado y los agarraban. Entonces era una carnada que le estaban queriendo poner allí los de Siria a los de Israel. Entonces Dios no iba a permitir que Israel caiga en la trampa. Y así cada día, cuando bajaban para intentar hacerle la emboscada, Eliseo iba y le daba la noticia al rey de Israel, y así evitaba esa catástrofe. Después que se enfureció el rey de Siria, no se quedó de brazo cruzado. Dijo: ok, díganme a dónde vive el fulanito, porque lo vamos a buscar inmediatamente y lo vamos a matar, porque este me está estropeando el plan. Entonces envió una tropa. Mire usted, envió una tropa a buscarlo, porque uno le dijo: yo sé dónde vive, está en la ciudad de Newark, por ejemplo. Allá vive. Ese está entorpeciendo tu plan, rey. Cuando usted entorpece los planes del diablo, déjeme decirle que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. No se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Mire esto. Yo quiero que usted, le quiero dar 3 cosas que hace Satanás cuando usted se interpone, cuando usted es una amenaza para él, cuando usted le daña sus planes. De pronto él quiere hacer algo y usted se interpuso y diga: bueno, ya no lo hizo. Pero él viene contra usted ahora. Como usted le entorpeció lo que iba a hacer con tal persona, ahora viene contra usted. Pero mire cómo él lo que hace. Lo primero que hace, lo que dije antes, planifica para deshacerse de usted, de lo que él quiere. Él planifica todo. El rey de Siria lo tenía todo planificado. Lo segundo que hace Satanás, después de planificar, pone una carnada para usted cogerlo suavecito y usted caiga con engaño. Él no le va a poner las cosas a usted difíciles. Él le va a poner a usted delante de sus ojos lo que a usted más le gusta, para que usted caiga. Lo tercero que hace, cuando usted no cae en el engaño, él va a enviar más gente, más demonios, más personas en contra suya. Entonces él empezará a utilizar a su vecino, si es posible a su mujer o a su marido, a su hermano, a quien sea, con el fin de desquitarse y entrar con toda venganza, porque usted le ha estropeado. Entonces él no se va a quedar de brazos cruzados como nosotros hacemos. Él es vengativo. La venganza no es nuestra, dice la palabra. Por lo tanto, ese hombre se toma atribuciones. El único vengador aquí se llama Jehová de los ejércitos. Él tiene el derecho absoluto de vengarse contra lo que sea. Pero Satanás no tiene potestad para tomar venganza y represalia, porque él no tiene derecho sobre nada. Y él se toma atribuciones. Entonces llegó el ejército de Siria a donde estaba Eliseo, y ahí es cuando entramos en el verso 15, cuando empezó a leer mi esposa. En el verso 15, en la nueva versión internacional, dice que muy por la mañana,
cuando el criado, porque Eliseo no estaba solo, tenía un criado quiere decir aquel que le ayudaba con todos los quehaceres. Y este criado fue el primero que vio al ejército de los sirios cuando llegaron a la ciudad. Y le dice: Señor, viene un ejército grande y han rodeado toda la ciudad. Y mire lo que Eliseo le dice: no tengas miedo, porque verdaderamente cuando usted ve el peligro, lo primero que a usted se le viene es el temor. Lo primero que se manifiesta en usted es el miedo. Es algo natural del hombre. Pero tome esto en cuenta, que el Señor le dice: cuando tú veas el peligro, cuando tú veas algunas circunstancias difíciles, no temas. No temas. ¿Por qué? Cuando tú perteneces al pueblo de Dios, tú no vas a pelear contra Él. ¿Por qué tú no vas a pelear contra Él? Porque ya hay un Dios que pelea por ti las batallas. Es decir, que si tú temes es porque tú estás afirmado en tu propia manera de vivir y de expresar las cosas, creyendo que eres tú el que vas a pelear con Él, y por eso te sientes tan pequeño y llega el temor y se apodera de ti. Elías le dijo: no temas. ¿Por qué Eliseo le dijo no temas? Me confundo pensando que Elías es Eliseo. Elías ya se lo había llevado el Señor al cielo. Y este chico se asustó, este criado, porque vio al ejército. Le rodeó toda la ciudad porque Eliseo estaba en una ciudad. Eliseo inmediatamente lo que hizo fue, le dijo al Señor, le oró y le dijo: Señor, te ruego que le abra los ojos a este criado, a este hombre. Él se llamaba Jesse, parece. Aquí en la nueva versión, Jesse, sí. Ábrele a Jesse los ojos para que vea. ¿Por qué? Para que vea. Perdón, míralo antes de eso. Eliseo le dijo: ¿por qué no tengas miedo? Me adelanté. No tengas miedo, le respondió Eliseo. Lo que están con nosotros son más que ellos. Me estaba saltando esa parte, por eso algo no me cuadraba. Lo que están con nosotros son más que ellos. Entonces el criado dijo: ¿cuáles? ¿Quién? Si solamente somos tú y yo. Y él veía gente, claro, con su armamento. Le dice que habían caballos de guerra allí, porque era contra Eliseo. Y si estaba Eliseo allí, claro, el muchacho también iba a caer en la redada. Entonces imagínese usted, dos allí contra tremendo ejército. Era normal que este muchacho se llenara de mucho temor. A veces ocurre eso, que es normal que usted se llene de temor. Pero el Señor, escuche lo que le está diciendo. Usted pídele a Dios: Señor, quizás mis ojos ven las circunstancias terribles. Quizás en mi capacidad humana lo único que yo estoy viendo es desgracia para mi casa. Señor, a lo mejor yo estoy viendo con mis ojos que yo no tengo sustento, que he perdido mi familia. Yo lo único que veo es unos hijos disensionados, separados de la casa. Yo quisiera ver como tú ves. Entonces usted clámele al Señor y afírmese en el Señor y dígale: Señor, abre mis ojos para ver como tú quieres que yo vea. Porque de manera que yo vine a Cristo, ahora yo ya no camino por lo que ven mis ojos, sino por lo que ya no veo. ¿Por qué? Porque yo vivo por fe y camino por fe. Por lo tanto, si yo me afirmo en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría o manera de ver las cosas, es allí que el temor me atrapa y yo quedo enfrascado en eso. Y si usted se queda en eso, olvídese de que usted ya está frito. Satanás viene y se lo agarra. El temor le abre las puertas a Satanás para que Satanás entre con todo su ejército y lo destruye, porque lo destruye. ¿Cuánta gente cayeron? La semana pasada hablé de Job. Por el temor a él le pasaron muchas cosas. Y Dios no quiere que nosotros tengamos temor. Es normal, como le digo antes, que nosotros tengamos temor, pero Dios quiere que usted clame en ese momento. Levante su voz, sus miradas a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que aunque mis ojos vean, pero mi socorro viene de Jehová. Aunque mis ojos vean el peligro, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro no viene de lo que yo puedo tener.
Mi socorro no viene de la ciencia que el hombre posee, del intelecto que el hombre posee. Mi socorro viene del mismo Dios de los ejércitos. Es el único que me sustenta, es el único que me da la fe, la certeza de que yo soy un hijo, y por lo tanto, como yo soy hijo, Él me va a defender la causa que yo esté pasando. Amén. Y Eliseo quería que este criado entienda eso. Pero como el criado dijo, pero ¿a quién voy a ver si yo no veo a nadie más? El ejército que está contra nosotros, Eliseo, ya nos tienen rodeados, le dijo. Ahora sí se nos terminó las vacaciones. ¿Qué hice yo lo que estaba haciendo allí? Eliseo se preocupó. Yo me imagino la película recién. Mira, recién este mensaje el Señor me lo dio. Yo estaba preocupado también, Señor. ¿Qué llevo ahora? Yo no puedo predicar algo que yo quiero, sino que yo quiero que tú me dejes el mensaje. Y estando allá en el trabajo, pues el Señor me llevó esta cita. Esta historia yo ni me la sabía, media por ahí la escuché. ¿Por qué es importante, hermanos? Es importante esto, que nosotros aprendamos a ver como Dios ve. Si tú te ves enfermo, Dios no te va a ver enfermo. Dios ya te ve sano. Si tú tienes un problema difícil, que a lo mejor ya has intentado querer resolverlo por mucho tiempo, llevas años con el mismo problema, y dice usted, pero yo he orado tanto, a mí me han orado los grandes hombres de Dios, pero el problema continúa, persiste, yo no entiendo por qué. Pero si yo me veo sano, siento que me estoy muriendo, siento que cada día las situaciones son peores. Pero hay gente que se va a acercar a usted y va a decir, no, continúa, porque el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado solo. Tú no estás peleando solo. Hay un ejército delante tuyo que tú no puedes ver, pero el Señor lo ha puesto para que guarden de tu vida día y noche. Que aunque el enemigo quiera venir a amedrentarte, amenazarte con enfermedades, con escaseces, con ruina, con pobreza, con problemas del matrimonio, tú levántate y dile, Señor, a mí no me va a vencer Satanás, aunque él se levante contra mí. Tu palabra dice que aunque un ejército acampe a mi alrededor, yo no voy a temer, porque tú estás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ese aliento que usted recibe del Padre, a usted lo va a mantener firme. Y aunque Satanás lo esté apuntando así, le diga, ahora sí, ya te tengo cerca para dispararte. Aunque usted vea el láser, el rojito de Satanás que se le pasea por aquí, aunque usted lo vea pasear, aunque usted dice, ahora ya me dio, usted dígale, dispara, porque tu saeta, tu flecha, tu munición no va a penetrar en mí. ¿Sabes por qué? Porque delante de mí hay un Dios que detiene cualquier artimaña, cualquier legión, cualquier fuerza, cualquier problema. Y eso que viene, si entra por un camino, pues por 7 huirá. Y así sucesivamente usted se levanta en fe. Pero ese aliento que debe haber en usted, de levantarse y ver lo que el criado vio. Y cuando Elías oró, dijo, Señor, ábrele los ojos. Eliseo, me confundo con Elías. El criado abre los ojos y verdaderamente ve el ejército, una colina rodeada, y se dio cuenta que el ejército que los rodeaban era un ejército del cielo, con carros de fuego. De ahí proviene el ministerio que tenemos online, carros de fuego, porque el ejército que Dios dispone no es un ejército como aquí lo tienen los Estados Unidos, con Tomahawk, con bombas, con tantas cosas. Es un ejército celestial. El mejor ejército, la mejor artillería está a su disposición. Usted camine confiado, no tema las amenazas. Entonces lo que hizo Eliseo inmediatamente, el criado se dio cuenta, y el Señor le hizo esto al criado para que el criado abra sus ojos y vea lo que estaba ocurriendo en las colinas, que allí estaba el ejército de Dios. Entonces inmediatamente Eliseo le dice, Señor, otra vez ora. El Señor le dice, Señor, ciega a ellos, ciégalos a mis enemigos, ciega a los sirios, ciégalos al ejército. Aunque Eliseo estaba delante del ejército, el ejército no sabía que era Eliseo, porque ya Dios los había cegado. Cuando usted clama y usted dice, Señor, confunde la mente de mis enemigos en el nombre de Jesús.
aquel que me está maldiciendo, ese vecino que tanto me molesta la vida, 7 años con el mismo problema. Usted levántese en fe y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que confundas la mente de él para que sea cegado y no me fastidie más. Y el Señor lo va a hacer, porque Dios está a su favor. Él no va a permitir que el enemigo todos los días venga y lo amenace. Eso es lo que ocurrió. Y Eliseo se paró delante y le dijo: yo los voy a llevar. Y los llevó a todos. Y cuando llegó a una ciudad, ellos no sabían a qué ciudades estaban yendo. Dice: yo los voy a guiar. Imagínese usted caminando, Eliseo con el ejército de los sirios. Y los sirios ni por enterado que era Eliseo que los llevaba, y que Eliseo era el hombre que ellos estaban buscando. Porque la misma unción de Dios provocó que los enemigos sean cegados. Ese hombre tenía tanto poder de Dios que lo que él le pedía a Dios, pues Dios le concedía, porque él sabía pedir. Cuando pedimos por las cosas que nos están aconteciendo y pedimos tal cual, como yo decía antes, en cuanto a la oración de Andrés el día jueves en la cadena de oración, si usted pide de acuerdo a lo que estamos haciendo, es una oración con una mente de que está pensando y sabiendo lo que está haciendo y pidiendo. Exactamente, con el entendimiento. Pero hay gente en medio del problema que está viendo el problema delante, pero está pidiendo por otra cosa. Alguien me decía esta semana pasada, dice: cuando yo vine a este país, yo inmediatamente no le dije: Señor, dame un empleo. Ella decía, una mujer que según lo había contratado para a Gladys. Gladys me decía: yo cuando llegué, iba en su carro conduciendo, ella me dice: cuando llegué yo no le pedí un empleo al Señor directamente. Yo primero le pedí que me diera fuerzas y sabiduría. Yo dije: wow, es que es así. ¿De qué sirve que te dé un empleo y tú llegando a trabajar va a decir: no me gusta? Pero si tú llegas a trabajar a ese lugar con sabiduría, entonces tú vas a saber hacerlo. Aunque quizás no lo sabes hacer, pero vas a ir aprendiendo en el camino, porque Dios te ha dado la sabiduría. Amén. Y yo me gozo con Enrique, tu tocayo. Acá está otro Enrique. Enrique muchas cosas, llegó a este país, él no sabe, pero gloria a Dios porque él está aprendiendo. Amén, Enrique. Él está aprendiendo. ¿Sabes qué conversábamos? Yo decía: tú disponte que en Dios, y Dios te va a dar la sabiduría para hacer las cosas. Aquí imagínate, aquí no es fácil. Mucha gente viene, pero ve las cosas diferente como se veían en nuestros países, porque en nuestros países las veíamos en pantalla solamente, pero era muy distinto verlo en realidad, porque en la pantalla usted sabe que todo sale bonito, pero acá es otra cosa. Pero cuando nosotros pedimos en la oración tal cual como deben de ser las cosas, Dios te va a responder. También está escrito que dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Eso dice la palabra de Dios. Pero Eliseo sabía por dónde pedir cuando tenía el enemigo del frente. Él sabía: a ver, yo no le decía: Señor, que descienda fuego y consuma a mis enemigos. ¿Sabe por qué? Porque iba a venir una guerra peor. Se iba a desatar una guerra en ese momento. Venía el rey de Israel sin saber lo que estaba ocurriendo. Luego venía el rey de Siria y cuantos otros reyes más, y se desataba. Y eso no era una oración con sabiduría. Eliseo procedió con sabiduría durante su oración y le dijo: Señor, deja a los ciegos. Usted cuando va a llorar, sepa por qué orar y por qué va a pedir, y después de esa oración, qué es lo que usted va a hacer para que tenga un fruto, para que usted vea la respuesta. Pero cuando usted no pide bien, usted no va a ver la respuesta, y ese es el problema de mucha gente. Yo le digo porque a mí ya me ha pasado. Yo le he dicho: Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Y yo busco la oración que Jesús hizo y vuelvo a decir: Señor, pero yo necesito orar diferente, pedir bien. ¿De qué manera? Porque eso es mucho, son uno de los grandes problemas de los cristianos. Pero bien, llegó entonces Eliseo con el ejército de Siria y llegó donde estaba el rey de Israel. Me parece que fue Samaria donde ellos llegaron. Aquí está, en el 19 dice: Samaria es la ciudad. No me acordaba la ciudad, pero eso no importa, pero los llevó donde estaba el rey de Israel. Cuando llegó el ejército del rey de Siria,
a Samaria. Entonces Dios le abrió los ojos y ellos se dieron cuenta, ¿dónde estamos? Y ahí se dio cuenta que estaba delante de Eliseo y que fue Eliseo que los guiaba. Y que ya no podían hacer ellos nada. ¿Por qué? Porque ya estaban en un lugar donde ellos estaban inmovilizados. Cuando usted actúa con sabiduría, ¿sabe qué? Usted mismo va a guiar al diablo. Usted va, aunque él viene a esa fuerza, usted va a hacer una contrafuerza. Usted ha visto los luchadores de lucha libre, que ellos utilizan la fuerza de su enemigo para hacerlos caer a ellos mismos. Y ellos tienen una habilidad tanto que a veces unos luchadores son tan pequeñitos y el otro es tan grandulón, pero ellos tienen una habilidad, cómo utilizar la fuerza del más grande para hacerlos caer con su propia fuerza. Y es lo que estaba haciendo Eliseo. Llegó en ese momento, ya no pudieron hacer nada los sirios, estaban en la casa del rey. Cuando usted actúa correctamente, usted a sus enemigos, a quien sea que sea su enemigo, con su actitud, con su buena conducta, con lo que hay en usted, con el favor de Dios que hay en usted, usted va a guiar a sus enemigos a los pies de Jesucristo. Y estando allí, ellos van a quedar avergonzados. Los sirios estaban avergonzados en ese momento. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo llegamos? No sabemos. A lo mejor ellos se preguntaban el uno con el otro, pero ¿quién nos trajo? No sabemos, pero aquí estamos y aquí no podemos hacer nada. Sin embargo, el rey de Israel le dijo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dijo, un momento, ¿cómo que matamos? ¿Acaso los atrapaste tú? ¿No fuiste tú que los atrapaste? No fue tu espada, no fue tu ejército que los atrapó. ¿Por qué quieres matarlos? Si yo los atrapé. Lo que tienes que hacer tú es darles de comer y que se regresen. Y mira lo que hizo el rey de Israel. Respetaba tanto a Eliseo que le decía, mi señor. Un rey, decirle Eliseo, que jerárquicamente no tenía un título Eliseo, pero la gente sabía que ese hombre era la misma presencia de Dios. Cuando usted camina en rectitud, cuando usted se mete con Dios, quizás usted no tenga títulos. Eliseo simplemente tenía un criado, pero el rey le decía, mi señor, lo respetaba. Porque la misma presencia de Dios que va a morar en usted es la que le va a dar la credibilidad, la autoridad. Así esté delante usted del mismo rey de España, de Inglaterra, aunque usted esté delante del presidente más poderoso, pero ese rey, Dios lo va a doblegar, porque la misma autoridad de Dios va a reposar sobre su vida. Y el mismo Satanás va a quedar avergonzado, que hasta usted le va a dar de comer, porque ellos andan ahí hechos los afrentosos. Esos demonios que cayeron del cielo buscando dónde reposar, que incluso en los tiempos de Jesús buscaron unos cerdos para hacer allí de su casa, porque no tenían dónde ir. Pero usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, qué importante es cuando nosotros caminamos en la misma presencia de Dios. Cuando usted se dispone en la misma presencia de Dios, usted comienza a orar, usted comienza a ayunar, usted comienza a leer la palabra. La misma imagen del Dios viviente en espíritu va a descender sobre su vida. Y Él no va a tener autoridad para acercarse a usted. Él va a temblar cuando lo va a ver, porque de usted va a salir un reflejo, un brillo que lo va a dejar ciego, lo va a dejar imposibilitado. Él va a intentar, sí. Él no se va a quedar de brazos cruzados, pero usted va a tener la sabiduría, porque el mismo Espíritu Santo de Dios a usted le va a dar la dirección correcta y le va a entregar el arma precisa para que usted pueda derribar a sus enemigos y usted se levante victorioso. Y usted pueda levantar sus manos a los cielos y decir, yo en Cristo soy más que victorioso. Amén. Y nada, ni una arma forjada va a venir a levantarse contra mí, porque el mismo Dios de los ejércitos es el que está en mi corazón, en mi casa, en mi negocio, en todo lo que yo pueda poseer. Él cuidará de mí, cuidará de mis hijos, cuidará de mi esposa y cuidará de mi trabajo, cuidará de todo. Y si el enemigo intenta meterse, pues aunque intente no va a poder, porque la coraza del mismo Dios de los ejércitos que hay en nosotros es tan impenetrable que no va a poder Él traspasar
porque aunque Él le lance saetas, aunque Él le lance dardos, esos dardos van a desviarse, esos dardos van a chocarse, se van a romper, porque no van a poder penetrar la fe que hay en usted, la firmeza que hay en usted. Y aunque vengan vientos de problemas, usted va a estar firme. Aunque usted sienta que el viento lo está azotando y ese viento tiene un calor de problemas, pero usted va a estar allí refrescándose en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios, esa frescura va a hacer que esa calentura del mismo diablo vaya descendiendo y bajando al mismo infierno. Y si de pronto el enemigo quiera usted meterle frío, usted caliéntese en el Espíritu Santo, para que aquel hielo que le tira de problemas encima, cuando descienda sobre usted, se va a derretir a causa del fuego de Dios que hay en su vida.